Buenas tardes. Pues para mí es un gusto presentar la siguiente conferencia magistral, considerando el entorno que estamos viviendo en fechas recientes con respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la despenalización del aborto, con el tema también relacionado con la objeción de conciencia y pues con lo que sabemos que son movimientos feministas muy importantes en este sentido. Y un tema que en general ha sido debatido y que poco se discute es el argumento que señala que las mujeres que abortan se ven afectadas en su salud mental. Entonces, pues tengo el honor de tener a una invitada especial que nos va a hablar de una investigación muy interesante. Ella es la doctora Antonia Biggs, tiene maestría y doctorado en psicología de la Universidad de Boston, es profesora asociada e investigadora titular del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas, denominado Avanzando Nuevos Estándares en la Salud Reproductiva de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos. Su línea de investigación se ha dedicado a estudiar los desafíos que enfrentan las personas que desean acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Ha realizado investigaciones cuantitativas y cualitativas para comprender mejor las experiencias de las personas que acceden a la atención de anticonceptivos y abortos, la provisión de anticonceptivos en entornos de atención primaria y el bienestar psicológico y resultados en salud mental de las mujeres que realizan abortos. Es investigadora del primer estudio que examina rigurosamente los efectos de recibir o negar un aborto deseado en las mujeres y sus hijos, denominado Turnaway Study, en el que participaron cerca de 1,000 mujeres que buscaban un aborto en 30 centros de todo el país, habiéndose realizado entrevistas por 5 años y comparando las trayectorias de las mujeres que recibieron un aborto deseado con las de las que fueron rechazadas porque habían superado el límite de edad gestacional del centro. Actualmente dirige un estudio que examina la carga psicosocial que experimentan las mujeres que acceden a la atención del aborto, así como una investigación nacional que evalúa el interés en modelos alternativos de provisión de abortos con medicamentos, cambios en la prevalencia del aborto autogestionado y actitudes de las personas hacia la criminalización del aborto autogestionado. Su trabajo tiene como objetivo informar a las políticas públicas y clínicas para mejorar la atención al paciente y garantizar su autonomía y bienestar. Ha participado aportando testimonio experto sobre los efectos del aborto en los resultados de la salud mental de las mujeres en una comisión del Congreso para apoyar el levantamiento de la prohibición total del aborto en Honduras, Tegucigalpa, y ante el Tribunal Constitucional de Chile para apoyar el levantamiento de la prohibición total del aborto en Chile. Cuenta con 77 artículos como primera autora o coautora publicadas en revistas científicas dictaminadas por pares, y entre algunas de sus publicaciones más citadas se encuentra Women's Mental Health and Wellbeing 50 Years After Receiving or Being Denied an Abortion, a Prospective Longitudinal Cohort Study, publicado en JAMA Psychiatry, Understanding Why Women Seek Abortion in the US, publicado en BMC Women's Health, y Socioeconomic Outcomes of Women Who Receive and Women Who Are Denied Wanted Abortions in the United States, publicado en el American Journal of Public Health. Y pues es un honor tener a la doctora Biggs aquí. Adelante. Wow. Bueno, un millón de gracias por esa introducción. Buenos días a todos y todas. Y ya como vieron, me llamo Antonia Biggs y soy psicóloga social en Estados Unidos, pero también soy de origen chilena, pero he vivido toda mi vida en Estados Unidos, por eso no tengo un acento perfecto. Pero quiero empezar por agradecer a la cordial invitación de venir aquí, especialmente a la doctora Luciana Ramos, a la Eva Rodríguez y Carla Flores, que la verdad es que me han sentido, me han hecho sentido en mi hogar aquí, han hecho todo lo posible para que me sienta bien, y la verdad es que quizás me estoy sintiendo mejor aquí que en mi hogar, comiendo bien y gozando de
de todos los, gozando de estar aquí en México. Bueno, como ya oyeron, voy a estar presentando las investigaciones sobre aborto y salud mental en general, pero voy a enfocarme en los resultados de este estudio estadounidense que se llama Turnaway, que examina las mujeres que buscaron un aborto y consiguieron el aborto y las compara a mujeres que fueron denegadas un aborto por estar pasado el límite gestacional. A ver si sé usar esto. Mira, aquí. Bueno, a mí me da mucha emoción en este momento de estar aquí en México ahora, en esta conferencia, que México está viviendo un momento histórico, de verdad un momento histórico en que la Corte dictaminó que criminalizar el aborto es inconstitucional. A pesar que esta decisión todavía no quiere decir que ha legalizado el aborto en todo el país, pero es un momento importante para reflexionar y asegurar que el país y que los profesionales de salud en el país, incluyendo los profesionales de salud mental, o sea, nosotros y nosotras, que estemos listos para proporcionar los servicios de aborto que sean de la mejor calidad posible y que sean basadas en la evidencia científica sobre el tema. Ahora, mientras América Latina está descriminalizando el aborto, simultáneamente en Estados Unidos estamos restringiendo el acceso al aborto a nivel estatal y posiblemente a nivel federal. Creo que es un buen momento para mirar lo que está pasando en Estados Unidos, para que podamos aprender de las experiencias en Estados Unidos y aquí en México lo pueden hacer mejor, yo creo. Bueno, así que voy a hablar un poco de Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos existen 9 estados que requieren que las mujeres en búsqueda de un aborto sean aconsejadas sobre las consecuencias psicológicas y emocionales del aborto, negativas de tener un aborto. Y estos estados suelen ser los que menos apoyan los derechos de las mujeres en acceder a servicios de aborto. Como ven ahí, el estado más grande es el que tiene borde con su país, el estado de Texas. Y hoy en esta presentación les quiero presentar la evidencia científica examinando si tener una interrupción voluntaria del embarazo aumenta la probabilidad que una persona tenga trastornos de salud mental negativa. Y en examinar la evidencia sobre este tema, podemos evaluar si estas leyes están basadas en evidencia científica o no, y mejor asegurar que las leyes en México sean basadas en la evidencia científica. Ahora, esta idea de que el aborto causa un daño psicológico es una idea que ha persistido por décadas. Creo que todas lo conocemos. Es una idea que no solamente está integrada en la legislación de muchos países, pero también aparece en recomendaciones de cómo aconsejar a mujeres que han tenido un aborto. Y también la idea del síndrome post-aborto es una noción que se usa en América Latina para restringir o prohibir el acceso al aborto. Ahora, como nos contó la doctora Luciana Ramos, en Honduras tuve la oportunidad de estar presente cuando el Congreso hondureño estaba discutiendo la posible despenalización del aborto en 3 causales. Y durante esta discusión se habló se destacaron los peores casos posibles, los casos de niñas violadas por sus familiares, viviendo en hogares violentos de muy bajos recursos y que se quedaban embarazadas, y se hablaron como de los peores casos que uno se podría imaginar. Y en argumento para decir que estas niñas o mujeres necesitan acceso a un aborto. Y después de oír todos estos casos muy trágicos y traumáticos,
lo que a mí me chocó fue que el primer comentario que se hizo por un miembro del Congreso se preguntó si estas niñas tienen el apoyo psicológico en sus casas para apoyar a la supuesta trauma psicológica de tener un aborto. O sea, él estaba más preocupado por el trauma psicológico de esas niñas de tener un aborto que lo que estaba preocupado del abuso, de la violencia, y nunca preguntándose que dando a una persona ninguna opción fuera de parir un bebé y criar ese bebé en ese hogar. Así que eso para mí fue muy fuerte. Después de esta discusión, el Congreso hondureño rechazó despenalizar el aborto en 3 causales y actualmente en Honduras sigue siendo de los pocos países en América Latina cuyas leyes firmemente rechazan el aborto en todos los casos. Y aquí en Chile también tuve la experiencia de estar ahí y la experiencia fue un poco diferente. Como quizás saben, se despenalizó el aborto en 3 causales en Chile en 2017. Y antes de llegar a esa decisión, hubo una larga discusión. Y parte de la discusión fue el tema de aborto y salud mental. Y durante esta discusión, el Colegio de Psicólogos de Chile afirmaron que las investigaciones científicas concluyen que no hay relación alguna entre el aborto y problemas de salud mental. O sea, esa fue la posición del Colegio de Psicólogos en Chile. Pero en respuesta, otro grupo de psicólogos en Chile y psiquiatras también rechazaron esta afirmación y declararon que tenemos evidencia suficiente para demostrar que el aborto provoca daño a la salud mental de la mujer y su familia. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene razón? Espero que al final de mi presentación vamos a entender por qué uno puede llegar a estas dos conclusiones tan diferentes. Yo diría que estos dos puntos de vista nos podrían llevar a una errónea conclusión que hubiera un debate científico sobre el tema, pero la verdad es que espero convencerles que no hay mucho debate científico sobre el tema y después les voy a contar por qué. Bueno, esta idea, voy a empezar para decir que esta idea del aborto, el trauma postabortivo, el estrés postabortivo, es un término que ha sido sistemáticamente refutada. No hay ninguna organización de salud mental significativa que yo sepa que acepta este término. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría, en el Reino Unido, el Colegio de Psiquiatras en el Reino Unido, han realizado numerosas revisiones de la literatura y después de esta revisión de la literatura científica sobre el tema, han concluido que no hay evidencia que respalda la afirmación de que el aborto tiene consecuencias negativas en la salud mental de la mujer. Pero también han señalado algo muy importante, que hay muchas numerosas deficiencias metodológicas en la literatura científica y que necesitamos mejores estudios longitudinales más rigurosos. Y es muy difícil hacer un buen estudio sobre el tema porque, no, como saben, no podemos estar haciendo un estudio de random al azar, ¿cómo se dice? Randomized control trial. ¿Un qué? Un randomized control trial. Un ensayo, ¿no? Bueno, ensayo clínico aleatorio. Ensayo clínico aleatorio. Bueno, no podemos hacer eso, no sería ético. Pero se han hecho muchos estudios sobre este tema, muchos que se han publicado. Y quiero destacar dos elementos muy importantes que tienen que existir en un buen estudio sobre el tema.
Uno es que uno necesita un grupo de comparación apropiado, quiere estar comparando dos grupos parecidos y es muy importante tomar en cuenta el historial psicológico de una persona, incluyendo su historia de abuso y trauma. En general, los estudios de buena calidad que toman en cuenta estos dos factores, además de muchos otros, suelen rechazar la noción que el aborto causa daño psicológico. En cambio, los estudios que no toman en cuenta estos factores suelen llegar a la conclusión de que el aborto lleva a consecuencias negativas. Entonces, creo que es importante que distinguimos entre los estudios de mejor y peor calidad. Como le decía, un buen estudio en el tema necesita de usar un grupo de comparación apropiado. O sea, los dos grupos tienen que ser parecidos. Y muchos de los estudios que existen comparan mujeres que tienen un aborto inducidos a mujeres que tienen embarazos deseados, que terminan en partos planeados y deseados. Y el problema con esta comparación es que yo creo que todos sabemos, una persona que ha decidido que en este momento en su vida quiere tener un bebé, está viviendo circunstancias muy diferentes a una persona que en este momento ha decidido que no puede, que quiere un aborto y no puede tener un bebé en este momento. Y esos dos grupos pueden tener tasas de síntomas de salud mental muy diferentes antes de tener el aborto o de tener el parto, digamos. Y entonces uno puede, en comparar estos dos grupos, uno puede, muchas veces lo que encuentran son tasas más altas de síntomas de depresión, ansiedad en el grupo que tiene el aborto que el grupo que tiene el embarazo deseado. Y concluyendo que es el aborto que está causando ese daño psicológico, cuando de hecho estas diferencias seguramente existían de antemano. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Y también es importante tomar en cuenta las previas experiencias de trauma y trastornos de salud mental, porque estos son los factores de que más predispone que una persona tenga problemas de salud mental en el futuro. Ay, perdón, no le... Estamos en este. Y como vieron en estas excelentes presentaciones que tuvimos antes de mí, vimos las consecuencias negativas de estas historias de abuso, trauma y violencia y son muy fuertes en predisponer a alguien que tenga problemas de salud mental en el futuro. Y es muy importante asegurarse que los dos grupos de comparación tengan tasas más o menos iguales, para que no, porque puede ser que son otros factores que están causando ese daño psicológico. Bueno, ahora les voy a presentar algunos de los resultados, algunos, porque es un estudio muy grande, algunos de los resultados del estudio estadounidense Turnaway, que realmente trató de mejorar, de ser un estudio muy riguroso, que trató de mejorar metodológicamente muchas de las deficiencias de los estudios antes de este estudio. Y yo diría que es uno de los mejores estudios que tenemos sobre el tema. Es un estudio longitudinal que busca específicamente entender los efectos del aborto en la salud mental y bienestar de la mujer. Y en este estudio comparamos a mujeres, dos grupos de mujeres que están buscando un aborto, más o menos al mismo tiempo. La única diferencia entre los dos grupos es que uno llega un par de semanas antes del límite gestacional de la clínica y recibe su aborto, y el otro grupo llega un poco más después, como 2 semanas después, y es rechazada y tiene que llevar ese embarazo a término. Entonces son dos grupos parecidos. Ahí este libro, voy a decir, es un libro
no sé si está en español, yo creo que no. Escrito por mi colega Diana Green Foster, que es la investigadora principal del estudio Turnaway. Ella es nuestra diosa. Y tiene un equipo muy grande de investigadores, y yo soy una de ellas, y yo soy la que me enfoco en salud mental, pero hay muchos otros temas que se miran. Bueno, voy a ir muy rápido por los métodos, así que por favor, si tienen más preguntas y tenemos tiempo, por favor, háganme todas las preguntas que quieren, porque no quería, no estoy entrando en muchos detalles sobre los métodos, pero reclutamos a mujeres en 30 clínicas de Estados Unidos, 22 estados, incluso esa clínica al sur, al borde de México. O sea, y ahí vimos personas que iban, algunas de las que fueron rechazadas, iban a México a tratar de, o sea, era más fácil ir a México que conseguirse acceso a servicios de aborto que hay. Estas clínicas fueron elegidas porque tenían las edades gestacionales más tardías que cualquier otra clínica dentro de 240 kilómetros. Así que la idea era que si te rechazan ahí, no vas a tener dónde ir. Y aquí están los grupos de estudio. Reclutamos casi 1000 mujeres, 956. Y los dos grupos de comparación, o sea, los dos grupos que estamos mirando, que les voy a presentar ahora, son este grupo en verde, que son las mujeres que fueron rechazadas a un aborto y después llevaron sus embarazos a término. Y las comparamos a el grupo que llegó a la clínica cerca del límite gestacional. Y tenemos este tercer grupo que sirve como para darnos una idea de la experiencia más típica de las mujeres, como la gran mayoría de abortos en Estados Unidos por lo menos ocurren en el primer trimestre. Ya, entonces muy rápidamente, bueno, no muy rápidamente, no, lo siento, no va a ser tan rápido. Voy a empezar con, voy a empezar con los resultados publicados por mi colega, la doctora Ushma Upadhyay, que escribió un artículo sobre las barreras enfrentadas por las mujeres en acceder a servicios de aborto, para que puedan mejor entender por qué en Estados Unidos, que supuestamente tiene buen acceso a aborto, bueno, yo creo que eso ya nadie lo cree, pero ¿por qué no pueden llegar, por qué llegan al límite, pasado el límite gestacional? Bueno, aquí en este gráfico tenemos en verde las mujeres que son negadas el aborto y en rojo las que consiguen un aborto en el primer trimestre. Y vemos que todas las mujeres tienen experiencias de barreras, pero que las mujeres que presentan más tarde a servicio, en verde, tienen más barreras, en términos de no saber cómo llegar, dónde ir, descubren el embarazo más tarde y tienen experiencias de retraso por el costo del viaje y para pagar el procedimiento, más que las mujeres que llegan antes. Y el único, aquí la única cosa donde no hubo diferencia fue en términos de la dificultad decidiendo, así que más o menos tenían mismas tasas de reportando si fue difícil decidir si tener un aborto. Ya, en este gráfico vemos cuánto tiempo pasa en cada paso en búsqueda al aborto y vemos que la única diferencia que distingue las dos mujeres aquí, las que llegan a servicios más tarde, es que las que llegan más tarde tardan más en descubrir el embarazo. O sea, en fucsia ven, ahí sí que aquí, lo que ven en celeste
eso es lo más temprano que uno puede detectar un embarazo. O sea, tienen que pasar mínimo 4 semanas. En los dos grupos eso es igual. Uno no puede detectar, porque las primeras 2 semanas no cuentan. Y después pueden pasar 2, estamos hablando de promedio, pero hay mínimo 4 semanas para detectar un embarazo. Y para cada grupo esto es exactamente igual. Y después el próximo paso es la persona tiene que descubrir que está embarazada. Y ahí hay una diferencia importante. Y lo que hemos visto en el análisis más específico, las personas, la razón por qué descubren más tarde es porque están usando anticonceptivos y no se dan cuenta que están embarazadas. Y también son mujeres que nunca han estado embarazadas antes y no reconocen los síntomas de embarazo. Entonces ahí vemos que las mujeres con más de 20 semanas de embarazo demoran más en detectar el embarazo y luego toman más o menos el mismo tiempo en hacer la decisión, que es en morado, y después tienen menos tiempo para llegar a la clínica y llegan pasado el límite. Y aquí es el último gráfico que les voy a mostrar. Es una línea de tiempo que muestra cada paso que toman los dos grupos de mujeres y vemos que las que son negadas el aborto, el verde, llegan a cada paso un poco más tarde que las mujeres que logran el aborto. Así que primero descubren su embarazo a más o menos 10 semanas, los que obtienen el aborto, y 2 semanas más tarde descubren el negado al aborto, y después consideran el aborto, ahí toman más o menos la misma cantidad de tiempo, y después toman la misma cantidad de tiempo, pero llegan un poquito más atrasados y no consiguen su aborto. Ya, eso fue. Ahora vamos a estar saltando de tema a tema. Ahora yo les voy a presentar sobre las consecuencias psicológicas de obtener y de ser denegado un aborto. Yo y mis colegas hemos publicado varios artículos sobre este tema. Ahora, antes cuando yo les hablaba de la importancia de tener un grupo de comparación sea igual, que empiecen exactamente igual sería lo ideal en términos de las cosas que importan. Y como sabemos que teniendo previos problemas de salud mental es el factor que más predispone que una mujer tenga un futuro problema de salud mental, es importante que empiecen más o menos iguales. Y en nuestra primera evaluación, que fue a una semana después de buscar servicios, encontramos que los dos grupos tienen una historial de trastornos psicológicos muy parecida. Y también, como han oído y sabemos, teniendo una historia de abuso infantil también es muy importante tomar eso en cuenta, y nuestros dos grupos empezaron exactamente igual. Y ahora voy a saltarle a los resultados longitudinales. No sé si dije esto, pero seguimos a las mujeres por 5 años y las entrevistamos cada 6 meses por 5 años. Y aquí para mi... ay, mira, está mal. El título ahí está mal. Perdón, eso debiera ser... qué raro. Mira... no sé qué está pasando ahí. Bueno, el título es depresión, síntomas de depresión, y lo que se usó ahí fue el Brief Symptom Inventory para medir síntomas de depresión. Y si hubiera un trastorno psicológico causado por el aborto, esperaríamos que las mujeres que tuvieran un aborto, o sea, el grupo en azul marino, que tendrían tasas más altas de depresión que el otro grupo. Pero lo que vemos es que durante los 5 años están exactamente, bueno, no exactamente igual, pero no hay ninguna diferencia significativa entre los dos grupos, pero sí hubo una disminución significativa para los dos grupos en términos de síntomas de depresión. Y aquí, mirando síntomas de suicidio,
aquí pasa más o menos lo mismo, no hay ninguna diferencia significativa entre los dos grupos durante los años que los seguimos. Pero sí también hubo una disminución en términos de síntomas. Estos son como ideas de suicidio, no actos de suicidio. Y este es el grupo de ansiedad. Son síntomas de ansiedad. Aquí hubo una diferencia importante, significativa, pero no es el grupo que obtuvo el aborto que tenía más ansiedad, fue el grupo que fue negada el aborto. El momento de negación sentían más síntomas de ansiedad y esa diferencia se mantuvo más o menos 6 meses y ya a los 6 meses los dos grupos eran parecidos y los dos grupos vivieron una disminución en síntomas de ansiedad. Ahora mirando, ahora ¿cuál es esta? No sé por qué los títulos están exactamente. Ahora esto es nivel de autoestima. En términos de nivel de autoestima, aquí también hubo una diferencia importante, significativa. Las mujeres que fueron negadas un aborto tenían nivel de autoestima más bajo en el momento de la denegación que las mujeres que obtuvieron el aborto, y como casi un año se mantuvo la diferencia, y después exactamente igual, y un aumento en autoestima a través del tiempo. Y este es riesgo de estrés postraumático. Estos son mujeres que serían consideradas a riesgo de estrés postraumático. Y más o menos el 5% de las mujeres tenían riesgo de estrés postraumático. Y aquí no hubo diferencia significativa entre los dos grupos y tenían, porcentajes parecidos y un mejoramiento a través de los 5 años que la seguimos. No sé por qué tengo como permanente, no sé, bueno, aquí, esto aquí, muchas veces los estudios que examinan estrés postraumático en las mujeres que han tenido un aborto asumen que todos los síntomas de estrés postraumático son causados por el aborto, sin preguntarles cuál es la causa de su estrés postraumático. Entonces, uno puede presumir que todos los síntomas de estrés postraumático son causados por el aborto, pero si les preguntan, encontramos otra cosa. Así que cuando nosotros le preguntamos a las mujeres que decían que tenían síntomas de estrés postraumático, ¿cuál es la causa de tu estrés postraumática? La causa mencionada con más frecuencia fueron previas experiencias de violencia y abuso y no el aborto. Esto fue lo más común. Y como ven, aquí le presento uno de los varios ejemplos de abuso mencionados por las mujeres, pero como ven, estos son cuentos fuertes y que uno muy bien se podría imaginar que eso va a causar estrés postraumático. Ser estrangulada por una pareja es una cosa no muy... son cuentos muy difíciles. Entonces, lo que nosotros encontramos cuando asumimos, si uno asume que el aborto, el embarazo es la única causa de problemas de síntomas de las mujeres, uno puede llegar a esta errónea conclusión que el aborto causa síntomas de estrés postraumático, cuando de hecho podrían ser otras razones que están causando estos síntomas. Ahora sí, es importante mencionar que algunas mujeres sí mencionaron, no fue lo más común, pero habían mujeres que sí mencionaron el aborto o el embarazo como una causa de sus síntomas de estrés postraumático. Pero lo que es importante que creo que se recuerdan aquí, no todo el mundo aquí tuvo un aborto, ¿verdad? Pero estar mencionando el aborto o
o el embarazo como la causa de estrés postraumático. Así que hay algo ahí que es como toda la experiencia del embarazo y descubrimiento del embarazo que podría estar causando síntomas de estrés postraumático cuando la mujer menciona que es el aborto. O sea, más o menos el 4% de las mujeres con síntomas de estrés postraumático nombraron el embarazo o aborto como la causa. Y la diferencia entre los dos grupos no fue significativo y durante todo el tiempo que lo seguimos no hubo diferencia, pero también hubo disminución importante. Ahora también queríamos saber, igual uno se preocupa por las que sí mencionan el embarazo o el aborto como la causa de sus síntomas. Es algo, a pesar que eran pocas, es importante saber si nos tenemos que preocupar de ellas. Ahora, primero, entonces les preguntamos a las mujeres si ellos sentían que tener un aborto fue la decisión correcta. Y cuando observamos a todas las mujeres que obtuvieron un aborto, más o menos el 97% dice que el aborto fue la decisión correcta. Y si miramos a solamente esas mujeres que tienen síntomas de estrés postraumático por cualquier razón, el 90% de las mujeres con síntomas de estrés postraumático dice que el aborto fue la decisión correcta. Y ahora aquí en este primero, estos son solamente las mujeres que mencionan el aborto como la causa de sus síntomas de estrés. Igual la gran mayoría, el 91%, dice que el aborto fue la decisión correcta. Entonces, esto quiere decir que uno puede sentir síntomas de estrés postraumática y al mismo tiempo causados por el aborto, pero al mismo tiempo sentir que esta es la decisión correcta. Así que yo creo que todos sabemos que uno puede sentir una mezcla de emociones sobre muchas cosas y es complejo, es una cosa compleja. Y también la otra cosa que hicimos fue miramos estigma relacionado con el aborto y encontramos que la gran mayoría de, aquí no está aquí, pero miramos la gran mayoría, como 2/3 de las mujeres reportaron que sentían estigma relacionado con el aborto, que su comunidad o que su vida, gente en su entorno las iban a despreciar por haber buscado un aborto y las seguimos por 5 años. Y vimos las mujeres que tenían, aquí lo que estoy tratando de destacar es que cuando medimos percepciones de estigma relacionadas con el aborto, con trastornos psicológicos hasta 5 años después, encontramos que las personas que sentían más estigma eran más probables que tuvieran trastornos psicológicos después. Ahora, para resumir un poco lo que les he contado aquí, que ya les he llenado con muchos datos, para sumar, cuando miramos los factores que no fueron asociados con tener síntomas de salud mental post-aborto, encontramos que el aborto no fue relacionado con tener estos síntomas de salud mental. La otra cosa que no les he presentado, pero les voy a decir ahora, que también miramos edad gestacional. Y las mujeres que tuvieron abortos en periodos gestacionales más avanzados o más tempranos, no hubo diferencia, no hubo ningún, eso no aumentaba la probabilidad de tener problemas de salud mental. Y también ser adolescente no aumentaba el riesgo que las mujeres tuvieran síntomas de depresión, ansiedad años después. Pero cuando miramos los factores que sí fueron asociados con tener síntomas de salud mental post-aborto, encontramos que las mujeres negadas un aborto tenían más síntomas de ansiedad y bajo autoestima en los primeros meses después de ser denegada el aborto.
en comparación con las mujeres que pudieron tener el aborto que querían. Y también encontramos que tener una breve historia de problemas de salud mental o haber sufrido eventos traumáticos como abuso físico y emocional no relacionado con el aborto fueron asociados con trastornos de salud mental post-aborto. Y también encontramos que la gran mayoría de las personas que buscan un aborto piensan que la gente en su vida cercana o en su comunidad la van a despreciar si supieran que buscan tener un aborto, o sea, esa sensación de estigma, y que esta experiencia de estigma relacionada con el aborto está relacionado con tener trastornos psicológicos después. Bueno, y aquí les voy a contar sobre los resultados de varias publicaciones de mi colega, la doctora Corinne Roca, que ha específicamente mirado emociones. O sea, las emociones que las mujeres sienten acerca del aborto y el embarazo y la denegación. Pero antes de presentar esos resultados, quiero recordarles, quizás no necesito hacerlo a este público, pero que una respuesta emocional no es lo mismo que una condición de salud mental. Tener emociones es parte de la vida, uno puede tener una mezcla de emociones positivas y negativas y eso no necesariamente quiere decir que hay algo malo en términos de salud mental. Las dos cosas no es lo mismo. Bueno, en términos de... ay, perdón, voy a tomar un poco de agua. Mis porcentajes no están. Qué raro. ¿Todos han estado así desde el principio? Qué raro. ¿Todos han estado así? Bueno, no estaban así antes. No sé qué pasó, qué raro. Porque acabo de... Bueno, perdón, no voy a... ahora estoy distraída. Estaban muy lindas mis diapositivas antes. Bueno, aquí lo que miramos fue una semana y en los 5 años le preguntamos a las mujeres sobre estas emociones que están a la izquierda, sobre emociones positivas y negativas y le preguntamos cuáles emociones sentían acerca del aborto. Y comparamos los dos grupos en cada emoción y el grupo que tuvo un aborto sintió más de las emociones de alivio y de felicidad, o sea, sintió más las emociones positivas que las mujeres que fueron denegadas un aborto. Y las mujeres denegadas un aborto sintió más las emociones negativas, por ejemplo, arrepentimiento y ira, que las mujeres que tuvieron el aborto. Pero lo que es importante, y aquí no lo pueden ver muy bien, pero las mujeres tienen experiencias de todo tipo de emociones positivas y negativas. Mira, eso es alivio, no lo traducí, alivio y arrepentimiento. Y ya, aquí enfocamos solamente en las mujeres que tuvieron aborto, así que aquí todo el mundo tuvo aborto y las comparamos con sus emociones sobre el embarazo, con sus emociones sobre el aborto. Porque como les conté antes, yo creo que hay una cosa que estamos mezclando, cuando tú le preguntas a una mujer cómo se siente, la idea del embarazo y el aborto son para ella lo mismo, es difícil diferenciar. Entonces queríamos diferenciar estas dos cosas. Y las mujeres demostraron emociones más positivas sobre el aborto de quedar embarazada. Entonces aquí destaca la importancia de separar estos dos eventos. Por ejemplo, si las emociones negativas que siente una mujer por tener un embarazo no deseado se atribuye erróneamente al aborto, vamos a ver una sobreestimación en emociones negativas en estas mujeres.
Ya, y aquí pasamos a los datos longitudinales, examinando las emociones de las mujeres durante los 5 años después de tener un aborto. Aquí en azul marino están las emociones positivas, en amarillo las negativas, las gris claro son personas que decían que no sentían mucha emoción, o sea, no muy intenso, y en ese ya es como un verde, eh, militar, esas mujeres sentían una mezcla de las dos, de positiva y negativa. Y con el tiempo lo que vemos que las emociones positivas y negativas disminuyen. Esto, y cuando miramos a cada emoción individual, o sea, alivio, felicidad, todo eso, también con cada emoción que miramos, todas disminuían significativamente con el tiempo. Y también no vimos diferencias entre las mujeres que tuvieron un aborto en el primer trimestre o las que tuvieron un aborto más tarde. O sea, tenían las mismas emociones. Y la otra cosa que es interesante que en el medio del estudio le hicimos un ejercicio de que queríamos evaluar la calidad de los datos y que le preguntamos a nuestros entrevistadores si sentían que las preguntas estaban funcionando. Y la principal reflexión que nos dijeron las entrevistadoras fue que las mujeres entendían las preguntas, pero que muchas mujeres dijeron que realmente no pensaban en el aborto hasta cuando las llamábamos. Aún así, habían algunas mujeres que sí permanecieron en ese grupo de respuesta emocional negativa, o sea, ese grupo que es en amarillo. Y queríamos mirar más de estas mujeres y encontramos que estas mujeres sentían más estigma sobre el aborto y también que tenían más dificultad decidiendo si tener un aborto o no comparado con las otras mujeres. Así que eso es lo que explica un poco ese grupo amarillo. Bueno, y aquí esta es la pregunta si encontraron que tener el aborto fue la decisión correcta. Entonces, en la pequeña proporción de mujeres que tenían emociones negativas, encontramos que el 90% decía que el aborto fue la decisión correcta y para solamente las mujeres que sentían arrepentimiento, el 93% decía que el aborto fue la decisión correcta. Sí. Ya, y aquí los datos longitudinales, como le dije antes, que sentir que el aborto fue una decisión difícil, eso impacta las emociones de las mujeres y vemos que la mayoría, más del 95%, dice que el aborto fue la decisión correcta durante los 5 años que la seguimos, e incluso las mujeres que dijeron que fue difícil hacer la decisión, la gran mayoría igual dice que fue la decisión correcta. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, no sé, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Estoy bien? Ya, bueno, ahora voy a cambiar. Este es mi colega que es la investigadora principal del estudio Turnaway, la doctora Diana Green Foster, la que escribió el libro. Y también publicó varios artículos sobre las consecuencias socioeconómicas del aborto y de ser denegada un aborto. Bueno, una de las razones principales por las cuales las mujeres buscan un aborto es porque están considerando su situación económica. Esta es como la razón más importante. Las mujeres no se sienten preparadas económicamente para criar un bebé, muy simplemente, o no, en muchos casos no quieren agregar otro bebé a su hogar. Y en el estudio Turnaway nos permite seguir a estas mujeres por 5 años para ver si tienen razón, si fue una decisión que les ayudó, digamos, socioeconómicamente.
Y lo que encontramos, bueno, para empezar, la gran mayoría de las mujeres en este estudio y las mujeres que tienen un aborto en Estados Unidos en general son mujeres que suelen vivir de muy bajos recursos. Al empezar, el 50% de las mujeres que entrevistamos vivían en pobreza y los dos grupos eran iguales cuando empezamos. Pero esto aumentó hasta el 70% de las mujeres vivían en pobreza, las que fueron denegadas el aborto. Y esta diferencia entre los dos grupos socioeconómicos se mantuvo hasta 4 años. Y también tenían más probabilidad de tener empleo, menos probabilidad de tener empleo a tiempo completo y más probabilidad de recibir asistencia pública que las mujeres que pudieron obtener el aborto que querían. Ahora vamos a rápidamente hablar un poco sobre la experiencia de violencia. Esta publicación hecha por mi colega, la doctora Sarah Roberts, que miró violencia en las parejas. Aproximadamente 1/3 de las mujeres reportaron que estaban buscando un aborto por razones, por motivos relacionados con su pareja. Algunas estaban preocupadas por su seguridad física al tener una pareja abusiva. Y las mujeres, lo que encontramos fue que, a ver, ahí se quedó, ahora no tengo más. No, está como... A ver, si lo pueden mover, creo que no está. Ah, Se quedó trabado. ¿Lo pueden mover porque está trabado? no me digas que ese es el final. Quizás no llegó todo entero. No, no llegó. Ay, es que sí, sí. No, ¿verdad? ¿No? Ah, que tantito, bueno. Bueno, puedo hablar nomás. Ok. Hablo. Sí. Ya. No, está bien. Bueno. Bueno, les cuento lo que pasó en este estudio, este análisis. Fueron las mujeres que fueron denegadas al aborto, que estaban, se mantuvieron en contacto con la pareja abusiva por más tiempo que las mujeres que pudieron lograr tener el aborto. Ellas pudieron separarse de la pareja abusiva. Y esto duró por mucho tiempo. Y no es que la mujer se mantuvo en relaciones con la pareja abusiva, pero tuvo que mantener algún tipo de contacto con la pareja abusiva por más tiempo. Bueno, y después, voy a pausar. Mira, bueno, perfecto. No sé si es un buen momento para pausar. Voy a hablar sobre otro estudio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el estudio que acabo de mencionar, o dejo las preguntas para el final mejor. Pues sí, ya. ¿Ya? ¿Quieres mejor al final? Ya, ok. Ya, bueno. Una vez que hicimos los resultados del estudio Turnaway, que establecimos que el aborto no tiene un impacto negativo en la salud mental. También nos llevó a preguntar, si se recuerdan, por qué las personas tienen más síntomas de estrés, depresión, ansiedad cuando buscan un aborto en comparación con años después. No sé si se recuerda, todas estas líneas que les mostré siempre están mejorando. Así que hay algo que está pasando en el momento que están buscando un aborto, donde sí están sintiendo más, ambos grupos están sintiendo más síntomas. Entonces nosotros presumimos que hay muchos factores que podrían estar explicando eso, por ejemplo, descubrir un embarazo que no es deseado, los factores que llevan a la decisión de tener un aborto, tener problemas con la pareja, problemas económicos, el estigma, hablamos de eso, y la dificultad de acceder a servicios médicos, entre otros factores.
Entonces hicimos otro estudio que específicamente quería mirar un poco más profundo sobre la carga psicosocial y queríamos saber cómo en Estados Unidos ahora hay tantas barreras para acceder a servicios. Queríamos saber si nadie como que se había preguntado si estas leyes que restringen el acceso al aborto bajo esta suposición errónea que van a proteger a las mujeres en términos de salud mental. Queríamos saber cuáles eran los efectos de estas restricciones en el bienestar psicológico y emocional de las mujeres. Entonces, realizamos un estudio para explicar eso. Desarrollamos una escala y primero lo que hicimos fue entrevistamos expertos y más de 700 mujeres que estaban buscando servicios de aborto en 4 clínicas en Estados Unidos y desarrollamos una escala que mide la carga psicosocial en las personas. Y no les estoy mostrando los métodos, yo creo que les gustan los métodos, así que háganme hartas preguntas y métodos si hay tiempo después. Pero lo que hicimos fue un análisis factorial exploratorio y identificamos 4 dimensiones de carga psicosocial compuestas de 12 preguntas. Y el primer factor o dimensión que identificamos fue relacionado con los desafíos estructurales. Este factor incluyó 4 preguntas sobre la dificultad para encontrar una clínica, viajar a una clínica, el tiempo dedicado a tratar de obtener servicios y la dificultad de programar una cita. Y esta escala tuvo muy buena alfa. El segundo factor, está como atrasado el título, perdón, está atrasado uno, ya, bueno, este es el segundo factor, no el primero. Este segundo factor que se llama, bueno, ahora no me recuerdo lo que se llama, pero el segundo factor se relacionó a la toma de decisiones sobre el embarazo y incluye estas 3 preguntas. Si fue difícil pensar que necesita interrumpir el embarazo, decidir interrumpir, fue lo difícil que fue tomar la decisión y que estaba preocupada de poner fin a una vida potencial. Y también tenía buen alfa este factor. Y este es el tercer factor o dimensión, se relacionó con la falta de autonomía en el embarazo y incluye 3 preguntas y también tuvo buen alfa y esto tenía que ver con esta sensación de ser obligada a decirle a otra gente que uno está considerando el aborto o decirle a otra gente que está embarazada o estar obligada a esperar para tener un aborto después de ya haber tomado la decisión. Y el último factor, el factor 4, fue una dimensión relacionada con preocupaciones sobre las reacciones de otras personas sobre el embarazo. Y tenía 2 preguntas, que se sentía preocupada sobre la reacción de los padres o de los amigos o otros familiares. Y también esto tuvo buen alfa. Y cuando miramos en un análisis de regresión multivariable, la relación entre la escala entera, completa, y cada subescala, con síntomas de estrés, síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, encontramos que la escala entera y todas las subescalas estaban significativamente asociados, indicando buena validez predictiva del instrumento y también encontramos que la falta de autonomía fue la subescala que más fuertemente estaba asociada con síntomas de salud mental, específicamente con ansiedad. Entonces aquí les voy a presentar otro resumen. Ya vimos, estas son las causas, digamos, que encontramos en términos a la izquierda, que encontramos del estudio Turnaway, las causas de tener problemas de salud mental en el futuro.
Y ahora agregamos con el estudio de carga psicosocial, también le agregamos tener experiencias de barreras estructurales, la toma de decisiones, la falta en autonomía sobre la decisión y el embarazo y preocupación sobre otras personas, también estaban relacionados con síntomas de salud mental. Y para concluir, cuando evaluamos los estudios científicos, no solamente los que les presenté hoy, pero varios otros, sobre el posible efecto del aborto en la salud mental de las mujeres, vemos que la evidencia firmemente demuestra que el aborto no provoca daño en la salud mental de la mujer. En cambio, descubrimos que negarle a una mujer un aborto es más dañino. Quitarle la autonomía en su decisión, ponerle barreras y estigmatizar sus decisiones es más dañino a su salud mental que permitirles que se realice el aborto que desea sin barrera. Parece importante garantizar que cualquier información que proporcionamos a las mujeres sobre los efectos del aborto en la salud mental sea la más precisa y actualizada y que reconozca que podemos confiar en la capacidad de las mujeres para decidir lo mejor para ellas y sus hijos. Y quiero terminar en agradecer este tremendo equipo con la cual he podido trabajar varios años y también a las mujeres que entregaron 5 años de su vida después de ser denegadas un aborto y criando esos bebés por 5 años. Ya les entrevistamos y tenían 5 años esos bebés. Y compartir con nosotros sus experiencias. Y más personas, estos son todos los investigadores un grupo multidisciplinario de investigadores con la cual ellos han publicado más de 50 artículos sobre este tema. Y muchas gracias.